Muy buenas tardes. Esperamos que estén pasando un bonito domingo. Es el día del Señor, es el día de la comunidad, es el día en que nos transmite su palabra. Esa palabra que nos invita hoy a amar a Dios con el corazón, amarlo con la mente, amarlo con todas las fuerzas. Y dentro de ese amor es profundizar. Amarlo con la mente es conocer nuestra religión. Con frecuencia solo celebramos nuestra fe, pero nuestra fe la tenemos que profundizar con la catequesis. Ya hemos tocado algunos temas, apenas empezamos, ya tocamos el tema de la Iglesia, tocamos el tema del Papa, vamos a tocar el tema del sacerdote. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos ilumine con su Espíritu para que su palabra penetre en nuestros corazones. Muy bien, el sacerdote deriva en la Iglesia Católica, deriva de un sacramento que es el orden sacerdotal. No es una simple designación. En los primeros tiempos de la Iglesia, la comunidad misma designaban a un responsable. Ese responsable generalmente era una persona mayor de edad, un anciano, un presbítero, porque en griego presbítero significa anciano. Por de ahí deriva la palabra presbítero que también conocemos. Hoy en día la Iglesia tiene en el sacerdocio un sacramento, como decía, que es el orden sacerdotal y que tiene 3 grados. El grado inferior es el diácono. O podemos decirlo al revés, el primer grado es el obispo, que tiene todas las facultades ministeriales. Puede administrar todos los sacramentos y es el que gobierna un territorio que se llama diócesis. Dentro de esas diócesis están ubicadas un número de parroquias, casi siempre 30 o 40, dependiendo la región, que se identifican más o menos por corresponder al mismo ambiente social y cultural. Entonces el obispo es el grado superior, puede administrar todos los sacramentos, incluyendo el mismo orden sacerdotal. El obispo puede ordenar a otro obispo, puede ordenar a un presbítero, puede ordenar a un diácono y confiere también ministerios instituidos como son catequistas, ministros de la Eucaristía y otro tipo de ministerios. Después del obispo sigue el presbítero, que es el que conocemos como sacerdote o padre, que es el que vamos a tomar este tema. Y el grado inferior es el diácono, que es un ministerio propio y del cual vamos a tocarlo en otra ocasión. Estos 3 ministros son ministros ordenados, reciben el sacramento del orden sacerdotal, pero tienen diferentes tipos de ministerio. Hay limitaciones. El obispo tiene todas las facultades. El presbítero no puede administrar ni la confirmación ni el orden sacerdotal. Eso queda reservado al obispo. Y el diácono puede casar, puede bautizar, puede presidir celebraciones, pero nada más. Sin embargo, es el mismo sacramento en 3 grados. Vamos a ver entonces lo que corresponde al presbítero. Como decía, el término correcto al que conocemos como padre o sacerdote es presbítero, que significa anciano en griego, y como decía, data de los primeros tiempos de la Iglesia, donde por el crecimiento de las primitivas comunidades cristianas, el obispo pedía a la comunidad que designaran algún responsable. Y entonces, entre los ancianos, y era por su madurez, por su sabiduría y por su prudencia. Posteriormente, pues ya se identificó como sacerdote. En la actualidad, ¿qué nos dice la ley interna de la Iglesia que se llama Código de Derecho Canónico? El Código de Derecho Canónico nos dice que un presbítero es un hombre escogido entre los fieles cristianos para ser consagrado como ministro sagrado por medio del sacramento del orden sacerdotal. Sagrado es alguien que es separado para ser propiedad de Dios. Desde nosotros somos sagrados por el bautismo, somos consagrados a Dios, quedamos ya para Dios. El ministro queda consagrado, el sacerdote, igual que el obispo y el diácono, para el culto. Por esta consagración, el presbítero se convierte en Cristo cabeza ante la comunidad para ser enviado. Estos ministerios, todos los ministerios, sean ordenados, o sea, obispo, presbítero y diácono, o sean instituidos como catequista, ministros de la Eucaristía, evangelizadores, integrantes de coro, etcétera, coordinadores,
rezanderos, son elegidos por Dios, son llamados por la Iglesia en nombre de Dios, son preparados y son enviados. Ese es el proceso de la misión. Hay una elección por Dios. Hay, como dice el profeta Jeremías, desde antes que estuvieras en el seno de tu madre te elegí para ser profeta de las naciones. Entonces, el presbítero, igual que los demás ministerios, es elegido por Dios, es llamado, hay un llamado, es preparado, porque nadie da lo que no tiene, hay que prepararse para llevar adelante la evangelización, y es enviado. Ningún ministro, en el caso de los ministros ordenados, puede ser preparado y recibir un ministerio para estar en su casa o para dedicarse a otras cosas. Eso el Código de Derecho Canónico lo prevé y lo establece específicamente. Se recibe este ministerio, el ministerio del orden sacerdotal, para ser enviados, para desempeñar ese ministerio. Y ese ministerio tiene tres partes. A veces identificamos al padre o al sacerdote solo como eso, como padre o como sacerdote, para celebrar misas o para bendecir, para hacer bendiciones. Pero en realidad el ministerio de los 3 grados del orden sacerdotal, tanto el obispo, presbítero y diácono, la misión es la misma: enseñar, santificar y conducir al pueblo de Dios. La enseñanza a través de la catequesis, la santificación a través de los sacramentos y el conducir al pueblo de Dios a través de la acción pastoral, a través del acompañamiento. Esto se llama también apacentar al pueblo de Dios. Son pastores. Obispo, presbítero y diácono son pastores para apacentar en el nombre de Jesús. Jesús es el único pastor. Y Jesús designó a los ministros como pastores para llevar adelante la evangelización, transmitir su palabra, enseñar en su nombre, santificar en su nombre y conducir al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. En el sacramento del orden, Cristo se encarna en el sacerdote y el sacerdote debe encarnar a Cristo ante los demás. La función, el ministerio que desempeña el sacerdote es en la persona de Cristo. Lo que hace, por ejemplo, al celebrar la Santa Misa, que es la parte central, que es la consagración, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, es en la persona, es Cristo el que lo hace, a través del sacerdote, como su instrumento. Igualmente la confesión, por ejemplo, cuando el sacerdote da la absolución y perdona los pecados, lo hace en el nombre de Cristo, y así lo dice la fórmula. Cristo actúa a través de personas humanas, el sacerdote no viene de otro planeta, el sacerdote es tomado de entre la misma comunidad, surge entre las familias, aquel que recibe el llamado, la vocación y que responde a esa vocación. Hay quien no responde por las razones que sean. Y entonces, por eso el sacerdote actúa a pesar de su condición humana, que está sujeta a fallas, a debilidades, a carencias, pero que está sostenido por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo que se recibe en el sacramento del orden sacerdotal. Al momento de la ordenación, el obispo, el arzobispo impone las manos sobre el sacerdote y invoca sobre él el Espíritu Santo para que lo llene de su gracia y de sus dones y desempeñe su ministerio por encima de sus limitaciones humanas. El sacerdote no deja de ser una persona humana, aunque tiene la obligación de dar testimonio con su vida personal también ante la comunidad a la que representa. Es un santificador que tiene la misión de santificarse primero. No puede ser un santificador que no se santifique. ¿Cómo va a santificar a otros el que no busca santificarse? De hecho, el sacerdote, igual que el obispo, el diácono, acompañan al pueblo en el camino de la santificación como testigos, como los primeros que tienen que dar ese ejemplo. El sacerdote debe dar testimonio de fidelidad a Cristo. El sacerdote no predica su palabra, ni sus ideas, ni sus planes y proyectos. Predica la doctrina de Cristo manifestada a través de la Iglesia. Por eso tenemos, y ya hablamos del Papa, que es el que conduce a la Iglesia, es el que da sus normas, el sacerdote sigue, y a través del obispo. Los pastores es el Papa, los obispos, que son precisamente los que guían y los que gobiernan una diócesis. El sacerdote, el párroco, el presbítero está a las órdenes del obispo y tiene que acatar todas sus indicaciones. ¿Cómo desempeña este ministerio? Como decía yo, que es un triple ministerio:
enseñar, santificar y conducir al pueblo de Dios. Enseñar es a través de la catequesis, que es lo primero, la palabra de Dios. No podemos llevar a alguien a un sacramento si primero no está preparado. Y la preparación es a través de la enseñanza. Por eso el sacerdote es maestro, sacerdote y pastor. Maestro para enseñar, sacerdote para administrar los sacramentos y pastor para guiar. Entonces el sacerdote a través del ministerio de la palabra va instruyendo al pueblo de Dios. Primero es la instrucción y después son los sacramentos. Así lo hizo Jesús. La Eucaristía no la instituyó al principio, la instituyó unas horas antes de morir, cuando ya había pasado 3 años predicando, anunciando la palabra de Dios. El sacerdote entonces anuncia fundamentalmente el Evangelio, que ya sabe toda la Biblia en general, pero fundamentalmente el Evangelio, que es la buena noticia, la noticia de salvación. Y lo hace a través de las homilías en las misas, que es la reflexión que se hace después de leer el Evangelio, o en las celebraciones. En toda celebración hay un pasaje de la palabra de Dios. En todos los sacramentos se lee un pasaje de la Escritura y sobre eso se hace una reflexión. El sacerdote hace una reflexión, pero también la puede hacer a través de diversas formas de catequesis, a través de diversos medios, incluyendo los medios actuales. Hoy en día hay muchos medios en Internet que nos transmiten temas transmitidos por sacerdotes, grupos bíblicos, casas de oración y los diferentes grupos parroquiales. Y también acciones de misión saliendo a anunciar el Evangelio a los diferentes ambientes. El sacerdote el presbítero desempeña el ministerio de sacerdote, ya dijimos, desempeña el ministerio de maestro, de enseñanza, desempeña el ministerio de sacerdote, preside y oficia las ceremonias litúrgicas de la Iglesia, especialmente la celebración de la Santa Misa, la Eucaristía. Preside los sacramentos que él puede administrar, menos el orden sacerdotal y la confirmación, todos los demás sacramentos, el bautismo, el matrimonio, la Eucaristía que es la Santa Misa, la unción de enfermos, la confesión, todo eso lo administra el sacerdote, siguiendo los rituales que ha establecido la Iglesia. Son los sacramentos que puede administrar el sacerdote. Y también lo que se llama sacramentales. Hay determinadas acciones litúrgicas y ritos que no son sacramentos, se parecen a los sacramentos y son acciones que tiene la Iglesia para recordarnos los sacramentos, se llaman sacramentales. En general son las bendiciones, bendición de imágenes, bendición de objetos destinados al culto, o objetos destinados a la vida ordinaria. Se puede bendecir un coche, una casa, otros objetos que vamos a destinar, objetos para la enseñanza, objetos religiosos diversos, que la gente pide para consagrarlos al buen uso, para uso nuestro, para uso de los demás y para gloria de Dios. Entonces el sacerdote, como sacerdote, preside los sacramentos y los sacramentales. Como maestro nos enseña en las diferentes formas de catequesis. Y luego entonces como pastor, el sacerdote, el párroco, el presbítero nos orienta sobre cómo actuar como cristianos en las diferentes situaciones prácticas que se van presentando a lo largo de la vida, ya sean problemas de educación, problemas en el campo social, en el campo de la política, en todos los campos, porque los cristianos muchas veces en la vida ordinaria, en el mundo, pueden tener dudas. ¿Cómo debe actuar un cristiano? Por ejemplo, hoy en día hay cristianos que están confundidos con esto del aborto, por ejemplo, con otras situaciones como son estas derivaciones o degradación del plan de Dios en relación con la sexualidad. Ahora que han surgido estos grupos homosexuales con todas sus derivaciones que hemos escuchado, que están en la actualidad muy presentes, tenemos que acudir al sacerdote si tenemos dudas para consultarlo y consultar los documentos que nos indique y escuchar la enseñanza de la Iglesia. Para eso es el sacerdote, para eso nos orienta, porque no podemos como cristianos decir, no, la Iglesia está muy atrasada y hay que actuarse, que tiene, todo se vale, todo está bien. No todo está bien, no todo corresponde al plan de Dios. Por eso tenemos a nuestros sacerdotes que nos orienten, en especial el párroco, que es el que gobierna una parroquia.
entonces nos orienta. Estos son los tres aspectos del ministerio que tenemos: la enseñanza a través de la catequesis, las homilías, las predicaciones, después los grupos, todo eso. Después tenemos la acción sacerdotal a través de los sacramentos y sacramentales, y tenemos la acción pastoral a través de las diferentes pastorales y a través de la orientación que el sacerdote nos da como comunidad, porque también puede orientarnos y darnos esas orientaciones y esos avisos, sea dentro de la misa o fuera de la misa, tocar los temas. Todos los temas podemos acudir a él para que nos oriente, porque, repito, la actualidad de muchos cristianos que no toman en cuenta al sacerdote para eso, toman sus propios criterios o lo que dicen las redes sociales o lo que a mí se me ocurre. No, es que todo está bien. No todo está bien. Para eso, para ser fieles cristianos, tenemos que acudir a nuestros pastores como el sacerdote. Otro tema en relación con el sacerdote es el celibato sacerdotal. ¿Qué es el celibato sacerdotal? Es un voto por el cual un sacerdote, al ser consagrado, ofrece permanecer célibe por el resto de su vida. Es célibe y casto. Célibe quiere decir que no se va a casar, y casto que no va a tener ninguna actividad sexual, aunque no esté casado, porque son dos cosas que se complementan. Ofrece ser célibe y ser casto de por vida, por amor a Dios y por amor a su iglesia, para estar libre de las atenciones que requiere una familia. Este celibato empezó allá por el siglo IV, los primeros 300 años o más. Los presbíteros eran tomados de las familias, eran casados también. Nada más como ejemplo, el mes pasado celebramos a un santo, San Paulino de Nola. San Paulino de Nola era casado, todavía fue del siglo IV a principios, y fue un santo, fue ordenado presbítero, después fue obispo de esa ciudad de Nola, y era casado. Es un ejemplo nada más que en la antigüedad los sacerdotes eran casados. Por las situaciones que sean, que es todo un tema, hubo un concilio que ya estableció que ya trataran, primero fue una recomendación y hoy en día es un requisito. Para el candidato que quiere ser sacerdote, sabe que se va a comprometer a ser célibe y casto por el resto de sus vidas para identificarse con Cristo, que fue célibe, y para servir al pueblo de Dios sin limitaciones, para no tener que estar dividiendo su tiempo con una familia. Cristo, sumo y eterno sacerdote, quien permaneció casto y célibe toda su vida. El sacerdote vive su celibato, o debe vivir su celibato en forma alegre y positiva, tener esa libertad para poder dedicarse al pueblo de Dios, gastar todas sus energías en el pueblo de Dios. Es una acción que debemos agradecer, porque los sacerdotes, nuestros sacerdotes, son personas normales que han renunciado a tener una familia, a realizarse en ese aspecto por nosotros, para dedicarse enteramente a nosotros. Y de hecho, pues muchas personas buscan al Padre a cualquier hora, lo hemos visto, a veces muy temprano, a veces muy tarde, a veces a la hora de la comida, a veces no lo pensamos, y sin embargo, la mayoría de nuestros sacerdotes, yo creo que todos, están disponibles. Por eso, porque sabemos que están solos. Ojalá que dentro de este aspecto no los dejemos solos, porque necesitan sentir esa compañía también como personas normales, necesitan sentir amigos, que somos sus amigos, no nada más alguien que nos presta servicios. Estudian mucho, en el sacerdocio se estudian por lo menos 8 años, los diáconos estudiamos 4 años, la mitad, pero el sacerdote estudia mucho y estudios muy profundos para poder dar un ministerio verdaderamente comprometido. Actualmente la edad mínima para ser ordenados sacerdotes, por lo menos aquí en México, es de 25 años. En otras épocas hubo otras normas, pero bueno, ese es un dato nada más. Hay que recordar que necesitamos vocaciones sacerdotales. No hay en la actualidad muchas, hay pocos candidatos al sacerdocio, hay pocos seminaristas. La edad actual de los sacerdotes que tenemos, estamos hablando de nuestra realidad, la diócesis de Iztapalapa ya es alta. Analizando los sacerdotes que tenemos todavía, ya están jubilados y siguen prestando servicio. Por aquí cerca hay una parroquia donde el párroco ya tiene 81 años y sigue ahí porque no hay quien lo sustituya. Lo están apoyando ahí algunos diáconos, pero no es lo mismo. Tiene que haber un presbítero, no hay con quién sustituir. Necesitamos fomentar las vocaciones. No van a venir del cielo, de otro planeta. En las familias tenemos que invitar a nuestros jóvenes.
sobre todo de secundaria en adelante, en preparatoria, inclusive con profesión. Hoy en día los seminaristas que hay, la mayoría ya tienen una profesión, porque están más maduros, están mucho más conscientes, ya tienen experiencia, son más sólidas sus vocaciones. Está bien para dedicarse completamente al Señor. Vamos a fomentar las vocaciones. Si a un joven, hijo de familia, para empezar tiene que haber un ambiente cristiano en su casa para que se le despierte esa vocación, que la familia participe en la vida cristiana y va surgiendo esa vocación. Una familia que no venga a misa con regularidad, que no participe con los sacramentos, que no haya un ambiente religioso, va a ser difícil que surja una vocación. No es imposible, Dios hace surgir las vocaciones donde Él cree. Ojalá que no tengamos esto, que lo tomemos en serio, fomentar vocaciones, porque nuestros sacerdotes actuales ya están avanzando en edad y no hay quien los sustituya. Finalmente, ya para acabar, ¿cómo podemos ayudar a nuestros sacerdotes a desempeñar mejor su ministerio? Primero, haciendo oración. Todos los días tenemos que pedir por nuestros sacerdotes, no solo en general, sino por nuestros sacerdotes de nuestra parroquia, y si son varios, pues varios. Pedir por el Padre que nos atiende, al que, repito, a veces lo buscamos a deshoras y le pedimos servicios y a veces no le preguntamos si puede o no puede, sino estamos pensando que siempre tiene que poder. Y hay que hacer oración para que el Señor lo sostenga en su salud, en sus capacidades y sobre todo que sea un sacerdote santo, fiel a su vocación y entregado a su ministerio, para que verdaderamente nos santifique, que es su misión. Y luego entendiendo, otro punto, hay que entender que nuestro sacerdote, aunque es un ministro consagrado, no está libre de tener fallas, de sentir cansancio, de sentir enojo, de equivocarse, de pelearse con alguien. Sí, en algún momento como persona humana, pues puede tener algún momento que no sea el que esperamos, no es perfecto, también tiene varios sentimientos humanos, como todos nos cansamos, todos nos equivocamos y todos podemos tener un momento de irritación. Vamos a entenderlo, si en algún momento lo percibiéramos. Nuestros sacerdotes en general están cansados y a veces, repito, pues hay que insistir en esto, que a veces no pensamos bien, a veces buscamos al sacerdote para que vaya a un servicio al otro extremo de la ciudad. Hay que ser conscientes también. En todos los rumbos de la ciudad hay parroquias, hay sacerdotes. Por más que el sacerdote sea muy servicial, vamos a ser conscientes. Si tenemos necesidad de que vaya a haber un enfermo, pues que no sea hasta Azcapotzalco. Allá hay sacerdotes también. Aunque no los conozcamos, hay que hacer ese esfuerzo de buscar. Esa es una manera de atender y ayudar a nuestro sacerdote. Ayudarlo a que descanse también, motivarlo a que tome día de descanso. Un día a la semana o varios en el año, que tome vacaciones también, lo necesitan también. Después, tercer punto, primero hacer oración, segundo, entender sus fallas y sus acciones y ayudarlo a que siga adelante, ser comprensivos también con sus manifestaciones humanas. Tercero, ofrecer nuestra colaboración desinteresada en servicios, como son los ministerios. Nos hacen falta catequistas, ministros extraordinarios de la Eucaristía y otros grupos bíblicos, servicios en las misas, el aseo del templo. Aquí en nuestra parroquia, gracias a Dios, pues hubo personas que ya se motivaron, están apoyando en eso, pero a veces el Padre pide y no hay quien responda. Gracias a Dios hay personas que responden, pero no podemos esperar que sean los demás. Ojalá que siempre tengamos esa inquietud de decir yo doy el paso primero. Hay que ofrecer nuestra colaboración al Padre. Y lo quiero mencionar, aquí en la parroquia de Santa Isabel nos están haciendo falta ministros de la Eucaristía, nos están haciendo falta catequistas. Vamos a ofrecernos al Padre. Hay que dar tiempo, sí, hay que dar esfuerzo, sí, hay que prepararse, sí, pero no vamos a ser buenos cristianos si nada más estamos recibiendo. Hay que entender a nuestro párroco, hay que ser hermanos de comunidad, hay que participar en forma activa. Hay grupos donde recibimos, pero hay que pensar en dar también. Lo menciono porque es una situación actual que está pasando. Finalmente, otro punto para concluir, hay que ofrecer nuestra amistad a nuestro sacerdote. Si se puede, invitarlo a la casa de vez en cuando, invitarlo a comer de vez en cuando y no traerle problemas. Eso es una situación humana que decía alguien por ahí en algún lugar, no sé, en una empresa, un jefe
Cuando algún empleado quería hablar con él, oiga, quiero hablar con usted. Y decía el jefe, a ver, ¿me traes problemas o me traes soluciones? ¿Verdad? ¿Me traes soluciones? Mira, bienvenido. Claro que el padre nunca nos va a decir eso. Los padres siempre nos van a recibir, pero hay que ser conscientes. No hay que traerle problemas y problemas. Claro que ellos nos ayudan a darnos un consejo en situaciones difíciles, pero menos traer chismes y traer cosas que a veces pues, no tienen ninguna razón de ser. Sí podemos traerles esas inquietudes. Oiga, padre, yo veo esto, ¿está bien? ¿No está bien? Sí, lo que sea sano. Yo creo que todos podemos distinguir lo que realmente sea una consulta sana, a lo que pueda ser estar constantemente, pues no dejar ni descansar a veces a nuestros sacerdotes. En especial, pues aquí tenemos que hablar de nuestro párroco, Padre Manuel, que Dios lo conserve, que se ha entregado por nosotros a lo largo de 22 años, llegó en el año 2000, el mes pasado, justamente el 22 de junio, cumplió 22 años de estar aquí a nuestro servicio, construyó los salones que hoy tenemos aquí, terminó las criptas, ha remodelado el templo 2 veces, en fin, en lo material también, en lo espiritual también nos atiende, constantemente todo nos atiende, está disponible, no tiene horario. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque tenemos un sacerdote y quiero mencionarlo. En provincia platiquemos con alguien que sea de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, por allá, de las zonas montañosas de Veracruz, de Puebla, y veremos que allá hay gente, pueblos, rancherías que no tienen misa más que una vez al año, que no tienen misa más que recorriendo a pie, caminos difíciles, 2 horas, 2 horas y media. Aquí tenemos misa, 2 misas los domingos y entre semana todos los días 2 celebraciones. Ojalá que le demos gracias a Dios y gracias a nuestro párroco, porque es su decisión ofrecernos la palabra de Dios, ofrecernos los sacramentos y conducirnos hacia Dios. Gracias, buenas tardes, bonito domingo.